se nos pide que factoricemos la siguiente expresión por completo. Al observar nuestra expresión polinómica, observe cómo tenemos dos términos similares aquí, para poder combinar los términos similares y factorizar esto usando las técnicas de factorización del trinomio. Pero sigamos adelante y dejémoslo en la forma dada. Debido a que tenemos 4 términos más y el número de términos es par, usaremos la técnica de factor mediante la agrupación que se describe a continuación. Pero recuerde, el primer paso en cualquier problema de factorización es factorizar el mayor factor común. Entonces, mirando estos 4 términos, observe cómo el máximo factor común sería 4 y, por lo tanto, nuestro primer paso es factorizar 4 a partir de la expresión polinómica. Entonces, tendríamos 4, y usemos corchetes en lugar de paréntesis. Si factorizamos 4 de 12 y al cuadrado, tendríamos 3 y al cuadrado. Si factorizamos 4 a partir de 24 y, tendríamos 6 y, entonces más 6 y. Si factorizamos 4 a partir de 20 años, nos quedan 5 y, entonces más 5 y. Si factorizamos 4 de 40, quedamos con 10, por lo que tenemos más 10. Y ahora factorizaremos la expresión polinómica interna usando factor agrupando. Entonces, el primer paso, dividimos o agrupamos el polinomio en dos mitades. De nuevo, solo considerando el polinomio dentro de los corchetes. Como tenemos 4 términos, la primera mitad serían los 2 primeros términos. La segunda mitad serían los segundos 2 términos. Paso 2. Factorizamos el mayor factor común desde la primera mitad y la segunda mitad. Entonces, no queremos olvidarnos de los 4 que hay aquí, así que tenemos 4 veces la cantidad. Ahora queremos factorizar el mayor factor común de 3 y al cuadrado más 6 y, que sería 3 y. Entonces tenemos 3 y veces la cantidad. Factorizamos 3 y a partir de 3 y al cuadrado, nos queda con y. Si factorizamos 3 y de 6 y, nos quedan 2. Entonces tenemos más 2. Entonces, estos dos primeros términos tienen un factor de 3, y multiplicado por la cantidad y más 2, y queremos factorizar el máximo factor común entre 5 y más 10. Debido a que su mayor factor común es 5, factorizaremos un 5 positivo solo de estos dos términos, por lo que tendremos más 5. Si factorizamos 5 de 5 y, nos quedamos con y. Si factorizamos 5 de 10, nos quedan 2. Entonces tenemos más 2. Ahora, mirando dentro de los paréntesis, observe cómo este producto y este producto tienen un factor binomial común de y más 2, lo que nos lleva a nuestro último paso en el factor mediante la técnica de agrupación. Ahora factorizamos el factor polinomial común, o en nuestro caso, el factor binomial común. De nuevo, todavía tenemos estos 4, y luego tenemos veces la cantidad. Si factorizamos y más 2 a partir de estos dos productos, tendríamos la cantidad y más 2 veces. Bueno, si factorizamos y más 2 de este primer producto, nos quedan 3 y. Si factorizamos y más 2 del segundo producto, nos queda más 5. Así que ahora tenemos el polinomio completamente factorizado, pero debido a que tenemos el producto de 3 factores aquí, ahora podemos quitar los corchetes y escribir esto como 4 veces la cantidad y más 2, multiplicado por la cantidad 3 y más 5. Estas dos últimas expresiones son equivalentes, pero de esta forma no se necesitan los corchetes. Espero que hayas encontrado esto útil.